ahora estamos. Ya bueno, bienvenidos al tercer, al tercer podcast de Valara Spliff. Me di cuenta que en los podcasts anteriores se escuchaba un poco mal el audio. Voy a ver si se soluciona esta vez, espero que sí, que suene bien. Bueno, el tema de hoy es el nihilismo moderno, el Black Pill, que viene de la mano con el nihilismo, y los doomers, que está todo conectado. Estamos con NoFaper. Hola chiquillos, un gustazo. Bienvenido al podcast. Bueno, Tomás, Carmenati, ¿dónde empecemos? Bueno, yo esto lo preparé un poco más que los otros para que no sea tan al azar, porque si no se pierde un poco. Pero mira, tenemos 8 preguntas y una conclusión. La idea sería que yo digo la pregunta, tú das tu punto de vista sobre esa pregunta, después yo doy mi punto de vista, cerramos esa pregunta y pasamos a la próxima. Bueno, me tinca, compadre, démosle. Ya, mira. La primera pregunta sería, ¿qué es un doomer? Un doomer, un doomer. Buena pregunta. Bueno, sinceramente yo nunca me metí mucho al topic o el tópico del doomer, pero de lo que he visto de los memes, de que son las personas que se han metido totalmente en el nihilismo, en el sentido de que ya no tienen, como piensan que no tienen esperanza y la única cosa que pueden hacer es aceptarlo. Bueno, esa es tu opinión, o sea, lo que tú piensas que es el doomer. Eh, yo lo que escribí sobre los doomers es ¿por qué existe el doomer? O sea, vaya, básicamente, no, primero voy a explicar primero qué es un doomer. Eh, el doomer es una persona, casi siempre es un hombre, en los memes se representa como un hombre. También existe un lado mujer, pero de eso vamos a hablar más adelante. Básicamente es un hombre o un adolescente, un niño, puede ser de cualquier edad en realidad. 30 también, ¿no? ¿Qué? Puede ser de 20-30 también, ¿no? Sí, sí, sí. Es una persona que no le ve sentido a la vida y se siente atrapado. Que también tiene que ver con el primer podcast que hablamos como con lo de la desesperanza del hombre moderno. Es básicamente el doomer, pero hay gente que se identifica como doomer, que dice, ah, yo soy un doomer, y hay gente que sin saberlo lo es. Y también eh, está el tema de que existe este arquetipo del doomer, que se ha creado un arquetipo. eh, Después eso también lo vamos a explicar más adelante. Pero primero, o sea, la siguiente pregunta sería, para poder explicar bien qué es un doomer, habría que explicar qué es el nihilismo. Si lo voy Tú estás y tu diciendo punto de que, vista y después yo digo el mío. estás diciendo que el doomer, como el nihilismo viene de... No, el doomer viene del nihilismo. Sí. Yo opino lo mismo, que sí, el doomer se basa mucho en el nihilismo, pero la cosa es que yo creo que el doomer atribuye mucho a lo que él experiencia en su vida por cómo él ve a la sociedad. Él piensa que la sociedad como que lo ha fallado en un sentido y, y como que se siente como que no tiene esperanza para construir en la sociedad, que no puede lograr nada por cómo está hecho todas la, las normas sociales y todo eso, siente que él es como un outcast, como él no pertenece.
Sí, o sea, como que no hay, no hay mucho sentido en realidad. Sí, no, no hay sentido y no lo haría tampoco. Como, pero lo acepta. Pero la cosa es que cuando él lo acepta, se hunde más en depresión y cada vez más se hunde más en oscuridad de lo que he visto. A ver, yo voy a explicar a partir de lo que escribí, que para que se entienda mejor, más profundo qué es el nihilismo y qué es el Doomer, escribí esto. El nihilismo es una corriente filosófica que busca cuestionar el status quo, que sería el estatus actual de la sociedad, y cuestionarse las cosas. Pero al hacerlo, el Doomer se da cuenta, o el nihilista, se da cuenta que la mayoría de las cosas de este mundo no tienen un sentido intrínseco. O sea que las cosas por sí mismas no poseen un sentido, sino que se necesita un individuo para que le dé un sentido. O sea que el sentido de las cosas y de la vida es subjetivo. Esa es la finalidad del nihilismo. Que todo es subjetivo. Sí. Sí, yo opino Eh, lo mismo. Esto al Doomer o al individuo nihilista lo deja con un mal sabor de boca, con una falta de esperanza, porque no puede encontrar la felicidad en el mundo exterior, porque ya que nada tiene sentido, el mundo exterior no parece tener felicidad. ¿Cómo tú Y crees que se puede arreglar un doomer? Como, ¿hay soluciones para los doomers? sí, pero de eso vamos a hablar al final. Em, después lo que escribí es que el nihilismo destruye la esencia del ser humano. O sea, destruye, por un lado, ¿Aló? Me desconecté. Eh, sí, te escucho perfectamente, ya que me había desconectado. ¿Qué estabas hablando? que el nihilismo destruye la esencia del ser humano. ¿Y tú crees que hay solución para los doomers? ¿Cómo Sí, se pueden arreglar? lo que dije es que vamos a hablar de eso al final, Ah, bueno, como, igual, como conclusión. como conclusión, ok. Bueno, eso voy. Igual yo creo que el Black Pill es muy similar a la ideología Doomer. Sí, también ese es el siguiente tema. Em, Relacionándolo con el Black Pill. Sí, aunque lo que es importante es que el nihilismo sale de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, que es un escritor y un filósofo, eh, pero la gente piensa que el objetivo de Nietzsche es llevar a la gente al nihilismo, pero no es así, sino que, o sea, la conclusión que toma la gente al leer Nietzsche es que la vida no tiene sentido y que no hay una solución para poder vivir una vida tranquila, sino que no existe. Y en vez de ayudar a crear respuestas, crea aún más preguntas, el nihilismo. ¿Y tú dirías que el nihilismo es como la extremidad de lo que Nietzsche trataba de enseñar? Es como, para mí es como es una conclusión errónea de leer a Nietzsche. Mm. ¿Y Eh, cuál tú dirías que es el mensaje principal de Nietzsche? Como, ¿cuál era el propósito que tenía Nietzsche cuando él decía, cuando él enseñaba? El mensaje principal o sea, son tres mensajes en realidad, porque Nietzsche pasó por tres etapas. Una que era, si no me equivoco, la etapa dionisia. Eh, no me acuerdo
no me acuerdo muy bien el nombre de las etapas, pero básicamente era como una ¿No era etapa, como, no era como la una, weá del león, el dragón y la guagua? que mira, básicamente son tres etapas, pero que no están en un mismo libro, sino que se ven como evolucionando a través de la escritura. La primera es como el pesimismo, o la conclusión que la gente toma del pesimismo. Después la segunda etapa sería el positivismo, o sea, no el positivismo, pero la conclusión que llegó es que como cada uno crea, como es subjetivo el sentido y la felicidad, cada uno puede crear su propia felicidad, entonces uno se puede como autoengañar para ser feliz, de alguna manera. Y la tercera es la muerte de Dios. La muerte de Dios. No sé mucho de esa. ¿Puedo explicarlo? La muerte de Dios es como... O sea, básicamente, para resumirlo, esta es mi conclusión. Obviamente lo que estoy diciendo en mi observación de la lectura, no es lo que específicamente es, sino es lo que yo creo que es. eh, es que primero como pasamos por esta etapa negativa, después una etapa positiva en que nos damos cuenta que nosotros tenemos el poder, o sea, nosotros tenemos el poder de crear la felicidad y de crear este positivismo. Después nos damos cuenta que esta figura de Dios, que al igual que en la primera etapa que se explica que eh, no hay felicidad externa, sino que la felicidad externa es falsa, es una ilusión. La única real felicidad es la felicidad interna y es una felicidad infinita, porque la felicidad no es algo que se consigue, es algo que se tiene. Entonces, esas tres etapas son, son algo que funcionan juntos, ¿no? Sí, o sea, se necesitan entender las tres para poder tener la verdadera conclusión. Creo que ya sé cuál podría ser, weón. Porque si lo pensáis, el pesimismo es como ya encontrar lo que es malo en tu vida, pero aceptarlo quizá, porque Nietzsche siempre dijo amor fati, que es amar lo que ya es, ¿o Sí, no? Entonces quizá el paso más importante del pesimismo y el positivismo es amor fati, que es aceptar lo que ya es y amarlo, exacto. sin cuestionarlo y solamente aceptarlo. Entonces ya con eso viene la tercera etapa de que, no, la segunda etapa de positivismo, de que ya sabes que es mal y lo aceptas Y y ahora hay que empiezas a, encontrar qué es bueno. qué bueno, empiezas a buscar lo bueno y eso también lo aceptas. Y incluso you embrace it. ¿Cómo se dice embrace? Como Aceptar, lo, lo buscas como más, abrazarlo. si lo abrazáis, lo aceptas de una manera muy bienvenida. Y después yo creo que llegaría el tercero, que en mi opinión yo creo que el tercero significa que Dios, cuando ya consigues eso de la segunda etapa, Dios está muerto porque ya lo no necesitas. Exacto. Tú mismo estás tan enlightened, como te, te iluminaste tanto tú mismo, que tú llegaste al punto de Dios, como que tú mismo eres Dios. Y Eso era lo que iba a decir, que la conclusión de la tercera etapa es que Dios está muerto, pero porque nosotros mismos lo matamos. Nosotros nos convertimos en Dios. eso mismo. Entonces, Esa, quizá esta ideología, como este teaching, enseñamiento tiene que ver mucho con budismo, entonces sí, también. eso iba a decir también, que al final uno llega a la conclusión de que uno es Buda, un individuo que entiende se termina convirtiendo en Buda o se termina convirtiendo en Dios. Es como literalmente el nihilismo es la psicología del budismo o de la espiritualidad, es como la psicología dentro de eso, donde porque nosotros creamos nuestra propia realidad, porque todo es subjetivo, nosotros mismos podemos ser
podemos convertirnos en Dios dentro de nosotros. Nos encontramos nosotros mismos y superamos a Dios. Bueno, ahí, Cuando tú- ahí explicamos, ahí explicamos un poco qué es el nihilismo y el Doomer. Y ahora vamos a pasar al tercer tema que es la Black Pill, la famosa Black Pill, que es como oh, Dios. esta ideología de las pastillas, de las pills, viene de como del ámbito de los memes, del ámbito de 4chan, del ámbito de Reddit. Bueno, yo creo que el Black Pill deriva más de la ideología del The Red Pill. Que, para mí, The Red Pill es una ideología que yo estoy muy metido. Es algo que yo encuentro que encontré mucho enlightenment dentro. Aprendí mucho de esa ideología para mejorarme a mí mismo. Pero yo creo que el lado del Black Pill es un derivado muy oscuro, que tiene que ver mucho con nihilismo, pero en el sentido de que, ya, empecemos con explicando cómo funciona toda esta ideología de la pastilla, de los pills. Existe primero el blue pill, the red pill, después the purple pill, por ejemplo, que es como un mixto de los dos, y después viene como algo que ya está muy conocido ahora, que es el black pill, que es el derivado principal del the red pill. Pero empecemos con the red pill, primero que nada, porque es el principal. Bueno, a ver si puedo encontrar una definición como muy, una definición resumida. Bueno, el resumen, como la definición principal sería de que tú eres una persona que acepta la verdad, no importa cómo es, pero lo aceptas, ¿no? Tiene que ver mucho con nihilismo también. Pero la cosa es que, ¿qué haces tú con esa verdad? Depende de ti después. Y la ideología de The Red Pill es una comunidad más que nada también, donde son un grupo de hombres que se unen y hablan de cosas de cómo poder mejorarse a sí mismo a través de ese pensamiento, de que ya, yo vivo en una sociedad de mierda donde eh, la masculinidad ya está rechazada y no existe. ¿Qué puedo hacer yo como un hombre para mejorarme a mí mismo? Y eso es lo que hablan más que nada. Cómo aceptar la verdad al mismo tiempo mejorándote, para ser la mejor versión de ti misma. Sí, o sea, el Black Pill, en resumen, sería como un Red Pill, pero que fue como corrompido, que fue destruido. Es un Red Pill que fue destruido por nihilismo, pero no por el nihilismo que estábamos hablando recién, sino por el nihilismo pesimista. O sea, Sí, no es un nihilismo que te enseña tu propio camino, sino que es un nihilismo que te enseña a ser una víctima. eso mismo, eso, donde como que ya, sí lo aceptas en realidad, pero la cosa es que esa aceptación no te da esperanza para nada más. Porque ahí es cuando se introduce mucho el nihilismo oscuro, donde em, el pesimismo, donde cuál es el punto. Como ya, vivo en una sociedad de mierda donde me están sacando la puta, ¿cuál es el punto de ser la mejor versión de mí misma? Y lo aceptáis, pero en vez de salir de esa oscuridad, te hundes más. Yo lo que tenía escrito sobre el Black Pill, que es que uno cuando habla de nihilismo como superficialmente, se habla de que todas las cosas carecen de sentido. Pero para mí el Black Pill específicamente es lo que menos tiene sentido, porque uno lo que busca es como mejorar o por lo menos hacer su camino más fácil. Y lo que hace la Black Pill es como arruinarte ese camino. Pero, Exactamente. pero es más cómodo. Por eso la gente como Doomer, como el estereotipo de Doomer, elige ese camino porque es más fácil, es más cómodo. Exactamente. Es como que ya la lata, como saben la solución, pero la lata hacerlo. Es que no es que lo sepan, o sea, sí lo saben como inconscientemente, pero no saben cómo, quizás el problema es que no saben cómo ejecutarlo, cómo llevarlo a cabo. Lo saben de una superficie nomás, porque igual, si uno encuentra The Black Pill, obviamente ha encontrado The Red Pill antes. Y
dicen que ya sabrá entonces básicamente cuál es la salida de eso, que es solamente ser la mejor versión de ti misma, pero no, lo saben a la superficie, no a eso. Y no saben realmente cómo es por dentro, como qué realmente significa eso. Y lo que escribí es que al final el Black Pill y el Doomer se convirtió en un arquetipo para los individuos, específicamente los hombres, del siglo XXI, porque es como una especie de salvación para el vacío existencial y la tristeza profunda, pero en realidad lo que hace es crear un alter ego que representa como el hombre ideal, o sea, se crea una máscara Ujú. que es una máscara que se muestra al mundo exterior y después está la realidad, que es como el centro está podrido, pero el outer shell está perfecto, se ve bien, ¿Cuál estás hablando? ¿El Black Pill o el Red Pill? de Black Pill. Ah, el Black Pill. Es un shell, es una máscara, entonces. Sí, es un Es una arquetipo. imagen, Un arquetipo. un arquetipo, ¿ya? Y básicamente los Doomers serían como una especie de hombre. Sí, es que también tiene que ver con el primer podcast que hicimos, como con el hombre beta, que está acomplejado por su sexualidad y que también es sensible a los estímulos del mundo exterior. Entonces los Doomers buscan como. Ah, este one se desconectó. A ver si se mete de nuevo. ¿Aló? Disculpa, ahí se me cayó la conexión. Te escucháis bajo. Aló, aló, ¿me escuchas ahora? Sí. Ya, ¿qué estaba hablando? Estaba hablando el arquitecto del Black Pill, básicamente. Sí, o sea, es que lo que pasa es que como los Doomers son sensibles con el mundo exterior, lo que hacen es buscar un refugio en el mundo interior. Interior. Entonces se quedan atrapados en videojuegos, películas, en foros de internet como lo que dije antes de Reddit, 4chan, Que más, Twitter. que más hace que consumen lo que a ellos les interesa, que es el nihilismo. O Más hopelessness hay sea, dentro de eso. el nihilismo negativo. Eso mismo. Es que acá encontré una definición buena de todos los pills que estoy viendo acá. Blue pill es básicamente como cuando tú prefieres la fantasía, estás en denial de la realidad de que hay actualmente. Se desprende Como de la ideología de Matrix, de las pastillas de Matrix. de Matrix, sí. Que tú estás en una realidad falsa y de que todavía no has despertado de lo que realmente es, porque prefieres la La mentira, comodidad. la comodidad. Mientras que The Red Pill es reconocimiento de la realidad con esperanza que el hombre sí puede cambiar o beneficiar de alguna manera de eso, como disfrutar la decadencia, por ejemplo, del hombre o arreglarlo. Mientras que el Black Pill es nihilismo, el reconocimiento de la realidad y el embrace de hopelessness. Como, nada que podemos hacer acá. Lo sabemos, pero no podemos hacer nada. Esa es una buena descripción que encontré ahora. Sí. Pero Yo la lo cosa que. es que yo creo que para la solución del Doomer probablemente puede ser el Red Pill, weón. The Red Pill. Sí, depende de cada persona. Yo creo que la única manera, no creo que no depende de la persona, yo creo que es aplicable para toda la persona, porque The Red Pill es literalmente tú solucionando tu problema y siendo la mejor versión de ti mismo. Yo creo que todos pueden aplicar eso. Es que Todos el pueden eso. nihilismo también puede ser la respuesta. La respuesta, quizá, porque ahí podría, ahí viene el MGTOW también. O sea, El no, MGTOW no, igual
que para mí, de lo que he visto, el Red Pill está basado, está muy, muy centrado en getting women. Y el punto del nihilismo, de la tercera etapa del nihilismo, del Dios, de la muerte de Dios, es darte cuenta que la felicidad no depende de si tenía una mujer o no. A eso voy. Sí, eso mismo. Yo creo que The Red Pill no era así antes. Yo creo que, bueno, quizás sí empezó así, pero después vino MGTOW. MGTOW es la ideología donde, ya, digamos que, Men no, going their own way. sí, men going the wrong way. Yo creo que MGTOW ayuda con, ya, la mujer no me puede despedir, yo renuncio. Yo creo que esa es la mejor descripción, donde a ti ya no te importa la mujer, pero lo haces por ti mismo nomás. Tú Sí. aplicas lo que aprendiste de The Red Pill, pero lo aplicas para ti mismo y para encontrar el nihilismo positivo, donde es tú encontrar, ya aceptas lo negativo, que es la realidad Blue Pill y todo eso, ya lo aceptas. Pero después buscas el positivismo, que al final lo encuentras dentro de ti mismo. Y ahí viene la tercera fase, que es que tú te convertís en Dios o tú matas a Dios. Yo creo que Eh, tiene que ver mucho con esto, con ese desarrollo. si uno al final obtiene el poder. Exactamente. Ya, antes de ir a la siguiente pregunta, tengo que decir una cosa más. Que el nihilismo negativo, negacionista, es es un fenómeno muy fuerte del siglo XXI, especialmente en los adolescentes, en los jóvenes adultos y en ese tipo de personas, especialmente hombres. Pero lo que tiene de malo y lo que mucha gente no ha entendido todavía es que está como inclinado hacia un solo lado. Está inclinado solamente al lado del negativo y debería ser balanceado. ¿Y cómo lo harías tú balanceadamente? Entendiendo las tres etapas y relacionándolo, sacando el alter ego, porque esta máscara es una persona, o sea, es un personae, ¿cachai? De, Persona, ¿sí? de Carl Jung. Exactamente, sí. Es el personae, no es quien tú realmente eres. Entonces, negando, negando tu verdadera personalidad y creando esta personalidad falsa, la vida, la vida no tiene sentido porque ¿por qué vivir una vida si tenéis que ser un personaje para satisfacer al resto de personas? Yo creo que ahí es donde entra mucho la ideología de Frame también, donde tú eres tú y no te importa cómo es, y lo aceptas. Frame es tu mismo ser, pero en absoluto, sin restricción y sin censura. Tú eres como es. Y es uno de los principles más importantes de The Red Pill, eso también. Es que por eso a mí me captiva mucho de The Red Pill, por esa misma razón, porque elimina el alter ego. Tú no necesitas un alter ego porque ya eres la mejor versión de ti misma. ¿Sí? Pero también yo creo que la cosa de Carl Jung, no de Carl Jung, de Nietzsche, donde tú tienes que matar a Dios o como que Dios ya está muerto igual, puede, puede ser bueno, pero también para alguna persona quizá no beneficia. Sí, o sea, depende, porque si una persona toda su vida piensa que, que Dios está con él o alguna cosa así, decir que Dios está muerto sería como, wow, ya no tiene sentido. Quizá lo vería de otra manera también. Quizá lo vería que él mismo se convierte en Dios. Sí, es que depende de qué punto de vista lo estás viendo. Sí. Igual, yo creo que una cosa que de verdad que está en conflicto mucho con esa ideología sería quizá el tulpa.
Porque digamos que tú eres una persona que cree en Dios. Tú, en vez de querer ser Dios en ti mismo, tú vas a ocupar el nihilismo para realmente creer en ti mismo que existe Dios, por ejemplo. Y tú voy a absorber la energía de Dios, porque tú lo ves como un tulpa. Pero eso puede ser otro tópico para otro Sí, tiempo. yo creo que debería ser Sí, para porque ni otro siquiera podcast. necesitaríamos explicar qué es un tulpa. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Doomer se adapta a este alter ego? El Doomer. ¿Por qué, por qué, por qué tan cómodo? Por qué se adapta tan fácil? Yo creo que tiene que ver mucho con cómo, de la cosa que hablamos en el podcast anterior dentro de cómo la sociedad ha reducido masculinidad dentro del hombre y de que el hombre necesita masculinidad para poder encontrar poder y para poder mejorarse. Yo creo que la mayoría de estos doomers vinieron en ambientes donde no tuvieron una presencia masculina en su vida Probablemente. y, y donde ellos ya ven que estamos en una decadencia, pero porque nunca tuvieron una presencia masculina que la energía y la presencia masculina en sí es poder, es como conquistar, es como ser lo más fuerte posible, no dejar que nada te caiga, algo así. Y no tener eso hace que tú, viendo esta realidad como es, te hace aceptarlo de una manera muy oscura, donde te conviertes en el doomer. Sí. Basically te convertí en un Doomer. Sí. Yo creo que la masculinidad es esencial. Y si el hombre no tiene eso, si no lo puede encontrar, cae en el abismo, como dice Nietzsche. El siguiente es, o sea, escribí el arquetipo y el inconsciente colectivo, porque igual tiene que ver con esto de que dijimos del alter ego, del Doomer, y el siguiente tema después de este es si existen Doomer mujeres. Doomers mujeres. Sí. Quizá. No sabría mucho, pero me estoy imaginando que podría ser así. Pero Como si, primero vamos primero por los arquetipos y después vamos al Doomer mujer. ya, Eh, Mira, el arquetipo básicamente es una imagen o una presencia que se repite a través de la historia. Por ejemplo, o sea, hay arquetipos que son que siempre están presentes. El personae, el anima, animus. eh, había más, pero no me acuerdo ahora. ¿Tú te acordáis de los arquetipos básicos de Jung? de Jung, de Carl Jung, está la sombra, Sí, el Shadow. la máscara, Sí, el Personae. el persona, ¿y qué más era? El Anima, Animus. El anima, el alma, ¿o no? El Anima es, en el caso del hombre, el lado femenino. El balance con el lado femenino. Y en el caso de las mujeres, el Animus, que es este arquetipo del hombre. O sea, el balance dentro del mismo. Hmm. Ah, mira, acá encontré una foto. Está el mundo exterior, después está el persona, ¿Sí? el ego, después estás tú mismo, el self, después el shadow, que sería dentro el anima, animus, y después el inner world. The animus, animus, the shadow, the persona, and the self. Son los cuatro arquitecturas. ¿Aló? Hola, sí, estoy editando el stream, o sea, el video un poco. Ah, ya. Yo creo que ¿qué podría?
esta arquitectura, ¿qué tiene que ver con el Doomer? ¿Qué podría ser relacionado con el Doomer? Es que eso es lo que estaba diciendo antes, que es como este arquetipo de que algo que se repite, porque hemos visto que el Doomer se repite. No es algo, no es un fenómeno que sea como de... no es algo que aparezca aparece, o sea, aparece de la nada, pero como que la gente no sabe identificar de dónde sale. Es un producto de la era moderna, pero también es algo que existe desde antes. Es algo que, a ver, ¿cómo lo explico más simple? Como, igual que lo que estamos hablando de los arquetipos de Jung, que son cosas que se repiten, este arquetipo del Doomer también se repite, pero O sea, se repite por el contexto actual. de la Por sociedad. exacto. ¿Y cómo describiría y como en qué arquitecto cae el Doomer? El Doomer, como dijimos antes, es el personae. Es el... porque está negando la vida. Está mostrando lo que dije antes. Está mostrando hacia el exterior. Está mostrando una cosa y en el interior es otra cosa totalmente distinta. ¿Y qué sería eso? Como, ¿qué sería en el interior que se diferenciaría a, a lo que está mostrando afuera? Es que lo que está mostrando afuera es un poco de lo que pasa adentro. Adentro de su alma o de su mente está el vacío, está la abyss. ¿Qué sería el shadow? Sí. Mm. Pero que todavía no sabe cómo explicarlo, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer con eso. Yo creo que el shadow eh, puede ser el subconscious de la persona, la subconsciencia, entre que tú mismo, la conciencia en sí, es algo que se puede manifestar dentro de una persona. Entonces yo digo que quizás en mi punto de vista podría ser de que el doomer dentro de sí se siente como un doomer y lo representa de una forma negativa al exterior, como dentro de personas del doomer, de que ya, él mismo piensa que no hay esperanza. Y Sí. eso se reflexiona en su persona, donde su persona indica que es una persona depresiva, oscura, fome y todo eso. Pero yo creo que si lo empezamos a analizar después en la forma de la sombra, ahí las cosas cambian. Quizá puede ser que su sombra está enojado y resentido de que él es un doomer y de que ya está como está furious, está como porque recuérdate que la sombra es algo muy poderoso Sí. y la sombra es lo que la mayoría de la gente trata de negar en su vida. No quieren ser la sombra. Y cuando tú negas la sombra, te estás autodestruyendo en un sentido. Y quizá podemos decir que la sombra de un doomer puede ser la persona que sí quiere lo mejor para sí mismo y sí quiere aceptarlo y mejorar dentro de de lo que aprendió, pero su ser y su ego no lo deja. Su ego más que nada. Sí, o sea, es una persona que está completamente sumergida en su ego. Sí, porque recuérdate que tú eres el ser, la conciencia, y tú puedes entre inclinarte hacia tu ego o tu sombra. Y tu sombra es lo que realmente eres por dentro. Es lo que realmente te controla sin que tú sepas. Tú sabes que estaba viendo el otro día como una comparación de cómo podría ser la conciencia y la subconsciencia. La mayoría de los psicólogos lo comparan como si tu conciencia, tu ser mismo, es como un mono chiquitito. Mientras que tu subconsciencia, tu sombra, es como un fucking gorila, Sí, es weón. un gorila gigante. Una weá terriblemente dura. Y, y si tú estás negando a ese gorila, te va a sacar la mierda. Sí, Porque sí. necesita presencia, necesita atención tu sombra. O si no, tú mismo te autodestruyes.
Yo creo que ahí Eh, mismo el Doomer viene, como el Doomer se inclina más hacia el ego. Tiene mucho sentido. Em, Lo que el siguiente tema que quería hablar es este, espérame. El siguiente tema es si existe el Doomer mujeres. Y ahora, tú ayer me dijiste que tú creí que te to blow your mind. Dime. ¿Recordáis ese tipo ese meme de la buena del pelo de colores, de Scott Pilgrim? Flowers. Literalmente la arquitectura de todas las mujeres ahora, feminista. Es Ramona Flowers. el personaje del Doomer mujer. Ah, sí. Creo que Es ahora que entiendo ahora lo entendí. ahora lo entiendo perfectamente. Y Es, ahora entiendo por qué Ramona Flowers era así en la película. eh, me, ¿Me podéis dar no una explicación, pero una respuesta de qué te parece? ¿Qué te parece esa idea? Bueno, empecemos con el mismo personaje de Es Ramona que, bueno, Flowers. yo no he visto a nadie hablando sobre esto. Nunca he visto a alguien hablando de esto. Yo creo que esto va a ser huge, porque mira, si empezamos a analizar la película Scott Pilgrim y el personaje Scott y Ramona Flowers, nosotros podemos ver que Ramona Flowers es una persona que ya es un doomer, sí o sí doomer. Está aburrida de su vida, está chata de la gente y no tiene esperanza de nada, como que ya se rindió. Y ya sabe que la vida es fome y no hace nada para mejorarlo. Y ahí podemos ver cuando viene Scott, un chiquillo que quiere conquistar a Ramona, que Quiere conquistar el mundo. quiere conquistar el mundo para poder tenerla. Yo creo que podríamos ver Scott como una persona que era blue pilled, se dio cuenta que para tener a esa mina necesitaría conquistar el mundo, literal. Porque yo creo que Ramona Flowers se convirtió en un doomer porque, como vimos con Scott, Scott era un hombre femenino, era un hombre débil, era un hombre como weak. Tenía un roommate que era muy afeminado, que era literalmente gay, y podíamos verlo dentro de muchos hombres, ¿ya? Y Ramona Flowers yo creo que podría ser la encarnación literal de hipergamía, Es porque se que puede... es el arquetipo de la mujer posmoderna. Sí, porque mira, si pudiéramos analizar como con los villanos de Scott Pilgrim, Scott en un punto peleó con el ex de Ramona Flowers, creo que era el one que tenía el pelo blanco, que era como un buen caja, durísimo, como alfa, pero él era el ex de ella. Yo no he visto la película, pero la quiero ver. Ah, ahora que me recuerdo, creo que todos los villanos eran exes de ella. Eran todos, güey, a ver, voy a buscar. Tendría sentido, tendría mucho sentido. Igual no importa tanto la película en sí mismo, importa del tema de las Doomer mujeres. Sí, eran todos exes. No, es que esto tiene que ver mucho con, bueno, estoy mind blown porque recién se me vino a la idea esta hipótesis. The League of Evil Exes. Entonces eran todos exes, Carmenati. Entonces escucha esto. Imagínate Ramona Flowers, una mujer que tú sabes cómo es la mujer. La mujer trata de buscar poder, trata de buscar un hombre fuerte para que ella misma se sienta satisfecha con su vida. La mujer necesita una presencia masculina fuerte en su vida para sentirse satisfecha. Y podemos ver que Ramona Flowers es una mujer que ha tenido muchos exes, muchas parejas que nunca terminaron bien. Sí. Y si podemos ver, eso significa que ninguna de esas parejas puede haber satisfacer su necesidad como mujer. Espera, antes que sigáis, quiero decir algo. Que también creo que te va a blow your mind un poquito. Dime. Acá quiero entrar a la etapa tercera del nihilismo y cómo afecta a las mujeres. Es que ya estaba llegando a ese punto de por qué
la mujer Doomer es así. Porque en la película Scott Pilgrim lo demostraron perfectamente. Nosotros hemos llegado a la era del hombre más débil, del punto más débil que ha habido dentro del hombre. La sociedad ha criado hombres débiles de una manera impresionante, donde ya ahora la mujer no puede encontrar un hombre con una presencia de masculinidad fuerte. Y cuando la mujer no tiene eso, se deprime. Se convierte ahí en la mujer Doomer, literalmente. Y si nosotros vamos a analizar como el personaje Scott yo creo que era el personaje más blue pill que había visto en mi vida. Y para ser la próxima pareja de Ramona Flowers, él tenía que demostrarle a ella de que él era fuerte. Él era mejor que todas las otras parejas que ella ha tenido. Porque cómo funciona la hipergamia dentro de la mujer es que la mujer nunca puede encontrar un hombre menor que ella o menor a la última pareja que tenía. Porque eso significa que va a ir más abajo de la jerarquía de pareja, ¿cachai? Entonces Scott tenía que demostrárselo a ella. Y terminó demostrándoselo al final de la película cuando venció a todos los villanos, a todos los exes, y se conquistó el mundo. Conquistó el mundo él mismo. Y ahí es cuando Ramona Flowers lo aceptó como pololo y se fueron. Terminó la película. Y Ramona Flowers ya no era un doomer porque por fin había encontrado a la pareja que quería. Por fin encontró la masculinidad que le faltaba en la vida. Porque el mismo Scott, él mismo se encontró eso. Scott se convirtió en Dios. Exactamente. ¿Y cómo funciona la epigamia? La mujer siempre va a seguir al ganador. A Ramona Flowers le valía mierda el esfuerzo de Scott. Solo hasta que llegó a ser el más top. A lo que quería llegar, que es el siguiente tema, que es la sexualidad femenina y las e-girls. E-girls, oh my god. Y ahora voy la conexión del Doomer y la e-girls. Oh my fucking god. Por favor, continúa. El persona de e-girl es el resultado de la sexualidad de las mujeres y del Doomer, del Doomer mujer, que se está atrapado en el primer puesto. O sea, las Doomers mujeres están atrapadas en el negativo. Y no encuentran a Dios. No encuentran a Dios porque buscan a Dios en los hombres. Y esto también explica mucho el reciente. Las mujeres que son bisexuales, las mujeres que son lesbianas, las mujeres que son asexuales. Es porque al no encontrar su Dios, al no encontrar su respuesta a su pregunta, buscan cualquier cosa, buscan literalmente cualquier cosa que las pueda salvar. ¿Y cuál es el resultado de eso? Una e-girl, un alter ego con un ego inflado. Oh shit, como para justificar, no pueden encontrar esa masculinidad que les falta. Exacto. Porque no pueden encontrar a Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Convertirse ellas en Dios. Y la mujer no puede convertirse. Es como una cosa de que es como literalmente contradiciendo la naturaleza de la mujer. Porque la mujer necesita a Dios, necesita encontrar poder para poder sobrevivir. Así es como la mujer está literalmente programada. Para poder encontrar estabilidad necesita la esencia masculina poderosa. Si no lo puede encontrar, espera, quiero decir algo porque sé que alguna gente va a decir como no, pero los hombres no son dioses, güey. ¿Cómo decir eso? Es simbólicamente, es simbolismo psicológico. No estoy diciendo que literalmente sean dioses. Nietzsche mismo decía que la descripción de ser Dios o matar a Dios es tú mismo, ¿cómo se dice enlightenment? Como enlightening yourself. No sé cuál es la palabra exacta, pero la voy a buscar. Es como enlightened. Yo mismo soy enlightened.
Y yo siendo enlightened, me he convertido en Dios. Porque yo soy la mejor versión de mí misma y no necesito a Dios para ser la mejor versión de mí misma. Porque yo mismo soy Dios. Una cosa así. Es simbólicamente Dios. Y la mujer busca eso dentro de todo el hombre. Busca estabilidad emocional dentro del hombre porque el hombre no necesita... Porque el hombre es tan poderoso ya que no necesita estabilidad emocional. Entonces, ¿qué hace? Es el soporte para la estabilidad emocional. La mujer necesita eso. Entonces tiene que ver mucho, está muy bien describado eso del e-girl, de que la e-girl es la mujer que no pudo encontrar a Dios, entonces ella misma se convirtió en la diosa de caos. Sí. Porque recuérdate que el Dios es masculino porque Dios establece orden. El hombre, la esencia masculina, establece orden. La mujer es caos. Es que Literalmente. el e-girl, básicamente, cuando uno dice rechaza a Dios, literalmente está rechazando el orden. El orden, el hombre, la masculinidad. ¿Y qué pasa? Trata de contain la masculinidad, trata de tener como resentimiento porque no lo pudo encontrar, entonces se aprovecha de lo que no tienen y lo que son débiles, como los simps. Ahí vienen los simps. Holy shit, man. Bueno, Oh my tú god. me pediste que te volara la cabeza, bueno, ahí lo tenéis. Me dejaste hecho mierda. Bueno, no lo puedo creer porque ahora estoy conectando todos los puntitos y no lo había visto antes. No lo puedo creer, weón. Literal. Las mujeres encuentran satisfacción por convertirse en la diosa de caos, simbólicamente, y, y destruir el orden. Se satisfacen en destruyendo el orden, en aprovechándose de que no hay orden. Y como Sí. stepping, como pisando de lo que queda, de lo poco que queda de la masculinidad. Wow. Wow. ¿Queréis decir algo más sobre eso? Bueno, yo creo que ahora me pondría a explicarlo, porque quizá algunos no saben qué es una e-thought, como e-girl, y qué son los simps. Simp, a ver, ¿cómo podríamos A ver, definir simp? espérame, voy al baño, pero tú por mientras explica que es un e-girl, un thought y todas esas cosas, y yo vuelvo al tiro y me uno. Mira, un simp es un hombre que como worships a woman. Worship, a ver cómo se podría decir worships, como le reza a la mujer, como que la pone en una pedestal como una reina, como si es la weá más grandiosa del planeta, más que él y más que cualquier cosa. Eso es un simp, una persona que worships a woman y le da todo. Si podemos ver el ejemplo de la e-girls de Twitch, de cómo se aprovechan de los simps para que le den plata y que se hagan millonarios y todo eso, es porque cuando una mujer se convierte en una e-girl, una e-thought, es porque ya estás. Su único objetivo es recibir sin recompensar, sin orden. Es caos incontrolable, dentro de que ella pide, porque la mujer recibe y el hombre da. Así es como funcionan los dos. Es lo que dijimos en el primer podcast. Sí. Y cuando la e-girl recibe nomás, está literalmente encendiéndose más el fuego de caos. Es que se está alimentando el alter ego y Sí, se está potenciando. se está potenciando, ahí está. Sin orden y sin control. Entonces, literalmente, simbólicamente, es la diosa de la destrucción, del caos. Como Belle Dolphin. Belle Dolphin es el perfecto ejemplo de esto. O como esta mina que se llama Pokimane. Claramente se ha demostrado que Pokimane es una mujer irracional, impulsiva, que siempre trata de eliminar a la gente que se confrontan a ella. Se ha demostrado mucho ya, dentro de la drama que ha estado últimamente en YouTube. Porque ella más se infla el ego, menos va a poder encontrar un hombre que es superior a ella. Nunca va a poder encontrar orden en su vida,
Entonces, ¿qué pasa? Ella va a dejar pura destrucción en su vida. Esa es una conclusión bastante buena, weón. Es impresionante, no lo puedo creer, Carmen. No puedo creer que ahora estoy realmente realizando todos los puntos, como estoy conectándolo todo. Con Carl Jung, Nietzsche. No puedo creer que estamos relacionando a Nietzsche con una ethos. Es que todo tiene sentido porque los arquetipos, como dije, los arquetipos se conectan a través de todos los tiempos. Es impresionante, no lo puedo creer. Es como un meme esta wea. Esto De hecho es como, es un meme. weón, estamos haciendo un meme análisis en español. Mira, Weón, ¿por qué? Wow. te quiero hacer un mini spoiler de otra cosa, pero súper corto. Y después vamos con el último tema. Mira, un spoiler de que como una serie, No, 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 una película. es un spoiler de Pepe. Pepe. Ah, Sí. la legacía de Pepe. Bueno, te va a parecer ridículo, pero se conecta con esto de los arquetipos. Sinceramente, a este punto no me sorprende. It wouldn't surprise me que tenga sentido. No me sorprendería. Ya, mira, Ya en este punto. solo escúchame. Los egipcios tenían un dios que se llama Kek, Oh my god. que es un sapo. Oh no, no puedo creer que nos metimos a los dioses de Egipto porque, oh no, por favor continúa. Y este dios Kek es el dios del caos, el dios de la ironía. Oh no, te puedo fucking creer. Es el dios que también trae balance, pero que a través del caos. Es el dios irónico, el dios Kek. Oh my god. Es que tú cachai la historia de los dioses de Egipto. Tú sabes que la arquitectura de los dioses de Egipto es la arquitectura psicológica de todos los dioses de existencia. Todos los dioses en existencia están basados en la arquitectura de los dioses de Egipto. Dios, Jesús, el diablo, Buda, todos están basados en estos dioses. Osiris, Isis y Horus. Porque son arquetipos mentales. Sí, Osiris es el rey de los dioses. Es el que establece orden. Es la representación perfecta de masculinidad. Mientras que Isis es la diosa del caos, del infierno, del inframundo. Ella es la que es destrucción pura ella. Pero ellos dos son equilibrio perfecto. Se necesitan uno y otro. Y porque en la historia de los dioses de Egipto, el hermano de Osiris, no me recuerdo el nombre de él, era Seth. Él destruyó a Osiris y repartió. No puede matar a Osiris porque es inmortal, pero lo destruyó en la forma de que repartió las piezas de su cuerpo en todo el planeta. Dividió su cuerpo como un Lego, lo desmantó. ¿Cómo se dice? Dismantle. Lo desmanteló. Lo desmanteló. ¿Y qué hizo Isis? Ella fue y buscó todas las piezas de su esposo para reconstruirlo y convertirlo y establecer orden de nuevo. Como que ella misma, como la feminidad en sí, es lo que le da orden para la masculinidad. Y la masculinidad le da orden a todo, en un sentido, como que los dos se necesitan. ¿Y qué pasó con eso? Nació Horus, el hijo de Dios. Jesús puede ser. Y Horus en una manera puede ser nosotros, puede ser el humano, porque es el que aprende, es la guagua, es la arquitectura de Nietzsche de la guagua, de Dios mismo, que nosotros somos Dios, de que nosotros somos potencial pura
y podemos nosotros mismos ser el Dios, como superar Dios, de una manera, por nuestra capacidad y potencial. Y a mi punto que estaba llegando de que Isis es la diosa del caos, igual que la E-Girls. Espera, y ahora conecto lo de Pepe con, Eso mismo. con- ¿Cómo tú lo conectarías ahí? Es que esto también te va a volar la cabeza. ¿Cómo Eh, se llama ese dios? Kek. Kek, dios de. Como K-E-K. Sí, pero ¿sabéis cómo se pronuncia en el idioma egipcio? Pepe. No, no, Go. Kak. Oh no. Oh no. Oh no. Why? Why, weón? Oh my god. K-U-K. No Kak como C-U-C-K. Igual. Pero Pero, Kak. no, y la representación perfecta. Oh my god. Es como irónicamente es un cock. Oh no. Bueno, ahí I just blow your fucking mind. I know. Oh, weón. Me destruiste mi vida, weón. Porque es porque el caos, el dios del caos, ¿o no? De la ironía. De la ironía. De la- Oh, entonces tiene que ver como directamente tiene que ver con el dios de caos que es Isis, la diosa de caos. Sí. Entonces los Cox, Cake era el simp de Isis, ¿o El, no? el simp original. El simp original. Oh, ya, perfecto, fantástico, increíble. No puedo creer lo que hicimos hoy día. Es que Hermano, cuando uno empieza a estudiar estas cosas, llegáis a la conclusión de que nada es coincidencia. yo creo que el one que creó la simulación se está cagando de la risa a nosotros ahora. Es que lentamente estamos dándonos cuenta de lo que está pasando y le estamos haciendo fuck you a este weón. Sí, es que mira, esto es un tópico para otro podcast, de que nosotros tenemos una simulación, pero básicamente nos están troleando ahora. Ahora llegó un punto que nos están troleando. ¿Aló? Yo ya no tengo nada más que decir. Bueno, yo estoy speechless, Yo no ya, puedo decir nada. yo ya dije todo lo que tenía que decir. La única cosa que podemos hacer ahora es explicarlo, porque como que, ¿qué significa el cock? Bueno, ya expliqué el simp, que es la persona que worships, ¿cómo se dice worship? Que como alaba. Alaba a la mujer y la pone en un pedestal como la reina, Es que mira, la divina, la diosa. esto básicamente es un hombre que no consigue matar a Dios. No consigue matar a Dios, entonces las mujeres se convierten en su Dios. Al igual que el Doomer mujer, que no puede, que no puede matar a Dios, entonces busca a Dios en otras personas. Ah, ya, no, ya lo conecté, porque no lo había conectado antes. El simp es la persona que no pudo encontrar al dios masculino y se inclinó hacia la diosa del caos, que es la feminidad. Sí. Worshipping a woman, it's like you still being a boy towards your mother. And you put them on a pedestal. O lo dije mucho en inglés. ¿Cómo lo explicaría? Es como el hombre que nunca se pudo convertir en el hombre y que todavía se mantuvo como un niño, como Sí. inclinado hacia la estabilidad emocional de la madre, que es la feminidad. No pudo escaparse de eso. Entonces se inclinó hacia la diosa del caos, de la destrucción. Que Impresionante. ahí está todo. Ahí está el hombre feminado. Ahí está el hombre sin masculina. Sin orden en la vida es caos. Necesita el equilibrio. Pero te dais cuenta que es un fenómeno psicológico y social. Exactamente. Y la gente no lo sabe esto, porque no saben psicología.
impresionante que es lo que pasa cuando leí algunos libros, weón. Es que tampoco hay que ser tan, ¿cómo se dice? Como estas personas como, oh, sí, soy tan inteligente, weón, todos ustedes son chips, todos ustedes son NPC, weón. Yo, Es eso, yo, es solamente siendo tú. Es que es solamente tú ser una persona que lee un poco. Si leí un poco, bueno, ya sabí más que el 99% del planeta. es que yo creo que hasta la gente que escuchó esto, ya solamente con haber escuchado esto, está ahí con más información y con más conocimiento que muchas personas en el mundo. Bueno, eso me da miedo. Eso me da escalofrío. Escuchar eso me da escalofrío, hermano. Y sabéis lo peor, que muy poca gente va a llegar a escuchar esto y mucho menos llegar hasta el final del podcast. Al menos que hay un buen que de verdad encontró esta weá y está como, oh my god, this is true. O como que recién está despertando. Como es muy. La posibilidad disminuye. La posibilidad de que alguien random encuentre este video o este podcast de los podcasts anteriores y empiece a escuchar los podcasts y consiga esa información y la adapte a su vida, yo creo que si es que no es cero, es mínimo. Bueno, y especialmente también para la gente no random, como si lo introducimos, no sé, como a nuestras amigas, bueno, todas las amigas que tenemos, bueno, son feministas, por ejemplo. Y bueno, una vez que me he fijado demasiado dentro de todas las feministas, es que son la gente más cerrada que he conocido en toda mi vida. No están abiertos a otras opiniones. Ya, espera. Yo creo que también es para otro podcast también eso. No, lo hablamos en el anterior, yo creo, eso. Lo hablamos el primero, sí. Sí. Pero que mira, Igual, quería terminar con la última pregunta, que es el boomer. oh my god, el boomer. Oh my fucking god. ¿Qué es para ti? ¿Qué es un boomer? Es que tengo miedo de lo que tú me vas a decir. Porque ya no sé qué esperar de tu wea. Pero ya, de mi definición, el boomer es que el boomer para mí es un viejo nomás. Es un viejo que ya vivió su vida, no que sigue viviendo su vida, pero lo vive de una manera de que le vale pico el progression del modern age. Y que por eso está feliz, porque lo que está pasando ahora no lo afecta. Es un es Un un, base level. es un nihilista positivo. Es como eso mismo. Es un nihilista positivo, porque como que él ya, él ya es viejo. Pero que todavía no está enlightened. Todavía no Sí. llega a Dios. Ah, no, todavía no. Todavía No. no. Ah, ya. Pero está como en la fase de positivismo. Sí, está atrapado en la segunda fase. Ah, ya, porque yo veo el meme del boomer y está más feliz que la perra, el Por weón. eso, porque es ciego. Es un positivismo ciego. Ah, ya. El Osiris. Sí. Osiris es eso, porque tú sabes que en la historia de los dioses, Osiris es el dios ciego, pero el dios masculino ciego. Por eso Horus nació, porque Horus es el que es el dios como Red Pill, que establece orden, pero a través de la verdad, como de lo que él ve. Por eso es como una águila, porque las águilas ven. Sí. Y Osiris era ciego. Era, oh my god, no lo puedo creer. No lo puedo creer, hermano. Bueno, estoy en shock. Voy a recolectarme porque estoy en shock. Ya, yo voy a seguir con lo del boomer, explicar un poco. Deja explicar esto porque creo que lo tengo que explicar. Anótalo. Osiris es el boomer. Horus, el hijo de Osiris, Jesús, Gekium, es el based red pill nigga. Sí. Oh my god. Isis es la e-thought, es la e-girl.
que necesita a Osiris. Weón, ahí te diste cuenta, weón. No lo puedo, no, como, bueno, quiero irme, como que ya necesito ir a caminar, a reflexionar lo que Oh my god. tengo que ir afuera, weón. Espera, déjame terminar y después cerramos el podcast. Por favor. Ya, mira, la imagen, el meme del boomer es como un viejo tomando una Monster, como que le vale pico la vida. Weón, está más feliz que la verdad. Pero eso no significa que no haya sufrido, como el boomer sufre. El boomer sí conoce el sufrimiento, sino que como que aprende a vivir a través del positivismo, el nihilismo positivista, aprende a vivir, Aprende a vivir. Como pero, que pero sin sabe Dios. que hay sin Dios. ¿Cuál sería el Dios entonces? Porque tiene que haber una arquitectura de meme de Dios. Después vamos a hablar de eso. ¿No será el Zoomer? Por favor, todavía no es Por favor, por favor, calma. todavía no es tiempo de eso, tranquilo. Después vamos a hablar de eso. Ay, ya, no me falta ya. O sea, vamos a hablar en otro podcast, en verdad, de eso. No, yo creo que deberíamos. Yo lo quiero escuchar ahora, weón. Yo ahora voy a dar mi conclusión y después, si queréis, tú das tu conclusión y terminamos. Ya, ok, continúa. Para mí, para la solución de estar atrapado en el nihilismo, aunque sea la etapa 1 o la etapa 2, para poder llegar a la tercera etapa, es a través del arte. El arte, El arte. el arte me refiero a cualquier cosa que pueda ser admirada, cualquier cosa que pueda ser considerado bello. Mm. Un cuadro, una película, una misma, foto. la misma persona puede ser considerada una belleza también. ¿Sí? Ah, ya. Como para salirse del. Para entrar al positivismo, tienen que encontrar arte, ¿estás diciendo? Sí, para encontrar la tercera etapa de Dios. A la tercera etapa, no la segunda. Sí. O sea, para pasar de la segunda etapa a la tercera. Ah, sí, porque para pasar a la segunda etapa necesitáis antes aceptar lo negativo, amor fati, y buscar lo positivo. Ahí Sí. entras a la segunda. Y la segunda etapa para pasar a la tercera es aprender a admirar la belleza. Mirar la belleza. Y ahora, Ya. ahora esta es mi conclusión. La vida es el valor fundamental de la realidad. O sea, sin vida no existe la realidad porque no existe la conciencia que puede admirar la belleza. ¿Se entiende? ¿De nuevo? Mira, la vida es el valor fundamental de la realidad. La vida es el valor fundamental de la realidad. Porque la conciencia crea la belleza y la conciencia es lo único que puede apreciarlo. La conciencia en sí, porque es subjetivo. Sí. Pero después lo mismo, esto es cómo funcionan las tres etapas. Al mismo tiempo, la vida es caos, la vida es sufrimiento, la vida es dolor. Por eso, Tiene amor fati. por Amor eso, fati es importante. sí, por eso está la primera etapa, la etapa negativa, la etapa del caos. Para cualquier weá tenéis que amor fati. Es que a eso voy, por eso existe el caos, el sufrimiento, el dolor, pero en la primera etapa. Pero la vida también es felicidad, orden y creatividad. Esa es la segunda etapa. Felicidad y creatividad, ¿ya? Y la tercera etapa es lo que dije antes, apreciar el arte, apreciar la belleza que existe en la realidad, pero que solamente existe porque existe la conciencia. ¿Esto lo dijo Nietzsche o es tu punto de vista? En mi punto de vista sobre lo que dijo Nietzsche.
¿Y cómo Nietzsche lo dijo para llegar a la tercera? Basi- Era así, era ya matar a recordé. Dios. Sí, ya me recordé. Era que tú mismo te conviertes en Dios. Básicamente mi conclusión es una forma de aceptar la vida es a través de la expresión artística o expresión de la expresión que sea, expresar el dolor, pero también expresar la alegría. Por eso va a sonar cliché, pero por ejemplo, artistas modernos como Juice WRLD, Lil Uzi Vert, XXX son famosos por eso. Porque tienen las dos cosas. Tienen la etapa uno, la etapa 2 y la etapa 3. Tienen las tres etapas musicalmente. A tra- Son literalmente, porque ya en la última fase, tú ya terminaste con tu conclusión, básicamente, ¿no? sí, Ya, porque ya tengo todo listo. Para mi perspectiva, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Para la tercera fase, es arte. Amor para tu vida, porque si tú le das valor a tu vida, estás viviendo una realidad, la realidad tuya, como debería ser a través de Dios. sí, Es como, ¿cachai ese dicho? Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. sí. Es porque tú mismo te estás convirtiendo en Dios. Tú mismo estás matando a Dios para que tú seas enlightened, iluminado. Creo que enlightened se dice iluminado. Iluminado, sí. Y yo creo que esa es la esencia de la tercera fase, de que ser admirado, hacer cosas admirables, ponerle valor a tu vida, Agregar valor al mundo. al mundo, sí. Agregar Eso, belleza. agregar belleza, porque ¿qué podría agregar belleza? Bueno, primero, ¿cachai? También se ha dicho, ¿cómo pensáis cambiar el mundo si no podéis ni siquiera hacer tu propia cama? Sí. Entonces, yo creo que el primer paso para llegar a ese punto de Dios sería primero mucho la ideología de The Red Pill. Yo creo que The Red Pill tiene que ver con Dios, con la tercera fase de que primero trabaja en ti mismo, conviértete en algo brutal, como algo súper poderoso, conviértete en tu Dios. Sí, es que en el sentido de lo que habla Nietzsche, convertirse en Dios no es algo físico, es algo espiritual. Sí, pues Pero, espiritual. pero lo que tú decís de la belleza física, eso tiene que ver con pasar de la segunda etapa a la tercera, porque es literalmente convertirte en la belleza. Sí, porque ¿cómo tú quieres expresar belleza si tú mismo te encuentras hideous, horrible? Yo creo que tú mismo, para poder totalmente expresar la tercera fase de Nietzsche, tú tienes que convertirte en lo que tú expreses. Tú eres, tú atraes lo que eres y tú expresas lo que eres, ¿o no? ¿Eh? Causa efecto. Entonces yo creo que el primer punto más importante para transicionar a la tercera fase es tú mismo convertirte en la belleza. Y con eso vas a poder expresar belleza, construir belleza hacia el mundo. Y después te conviertes en Dios. Y ahí te conviertes en Dios. Porque ¿cómo lo podemos analizar con los raperos, Lil Pump? Él, él aceptó su vida de mierda. Lil Él Pump, vivió. Lil Pump, él está en la segunda etapa, el boomer. Ah, no, yo creo, entonces sí lo estaba viendo. Yo creo que oh my god, X es una representación perfecta. Porque él vino de los slums, de la pobreza. Él vivía una vida de mierda. Su mamá nunca lo aceptó. Creo que no tuvo presencia masculina en su vida, ¿no? No, no tuvo a su padre. Pero él aceptó su vida, aceptó esa negatividad Aceptó el balance. y cogió esa negatividad y la transmutió en positividad. Por Transicionó, eso es que transicionó a la segunda fase, que fue, ¿te recordás cuando se convirtió en el pelo blanco? esa es la transición de la primera etapa a la segunda. Segunda. Él ya estaba buscando positividad en ese momento.
Él estaba buscando positividad, se estaba recreando. En el momento en el que murió, Es cuando encontró Dios. él se convirtió en Dios literalmente porque al morir se convirtió en Dios y además su mensaje se esparció más. Su belleza, su Sí, su vida. belleza, su belleza física, su belleza espiritual y su belleza musical se expandió por todo el mundo. Para clarificar, para toda la gente, em, yo cuando digo encontró Dios, es lo mismo que decir que tú eres Dios. Porque todo es uno y, todo, y uno es todo. Eso es lo que he aprendido, de que yo me metí mucho el alquimia. Y una de las bases fundamentales de la alquimia es destruir y crear. Entender las leyes fundamentales, entender, destruir y crear. Y con eso tú puedes encontrar a Dios y tú mismo ser Dios al mismo tiempo. Equilibrio perfecto. Yo creo que cuando X destruyó su pasado negativo, se transicionó de la primera fase hacia la Sí, segunda. esto se puede ver en el video de Sad, Exactamente. que se sacrifica a sí mismo, sacrifica su lado negativo para Para pasar, crear, para poder pasar a la segunda fase. para crear positividad. Él después creó la positividad. Y después la tercera fase fue literalmente Trascender morir, ascender, convertirse en Dios y, en un dios literal. Literalmente se convirtió en un dios. y Juan, oh my god, mi manada tenía razón, weón, no lo Y, puedo y, creer. y Gekium es Jesús, es la reencarnación de Dios. Sí, porque pero él era el Dios ciego que encontró enlightenment a través de muerte. ¿Y sabéis lo que significa Gekium? ¿Qué? Gekium es una palabra que inventó X antes de morir. ¿En serio? Hablando Y la definición exacta que él dio es a new state of living, a new state of mind. yo creo que Gekim va a dejar la cagada. Pero Entonces, es lo que está haciendo, está transmutando su energía, su propia energía, a la energía de su hijo, a la energía de Jesús, a la energía de Gekium. yo creo que también quizás X se convirtió en un tulpa. Y Es Gekim un tulpa. es un tulpa ahora. Y Gekim va a absorber toda la energía de su padre. Porque nosotros vivimos en un área donde está todo grabado. Su esencia masculina, que él era la definición perfecta de la esencia masculina, de que él aceptó su vida, he fought through it, peleó esa negatividad, Pero eh, la belleza también. encontró la belleza. Con la primera fase, su vida era una mierda. Después llegó la segunda, de que encontró la fama, encontró la felicidad, encontró el orden, encontró la felicidad y todo. Y después la tercera, que no puedo hablar. Trascendió. Trascendió todo eso. Y Gekyun va a estar ahí y va a absorber toda esa energía. Va a absorber el orden y la masculinidad que dejó su padre hacia todo el mundo. Es la belleza, Carmen. Sí, esa era la conclusión que estaba tratando de llegar. Hermano, yo creo que todo esto está conectado. The Red Pill, The Black Pill, Sí. Gekyun, X, Nietzsche, está todo conectado. Es todo psicología esto. Los dioses. Pepe. Sí. Pepe está conectado a esto. Pepe, weón. De hecho, Los monos. puse un Pepe, no lo vaya a poder ver ahora, pero después cuando suba el video, puse un Pepe fumándose un blunt al lado de nosotros. Carmi. Holy fuck, weón. So basically, conclusión mía, El Pepe es el dios irónico, por eso está fumando. Que no le importa. los memes son irónicos. He doesn't fucking care. Bueno, y los memes son irónicos también. Pepe es irónico. El dios Pepe, el dios Cake es irónico. Sí. Caos.
De hecho, tenía. había un meme hace como 3 años, creo, 4 años, que era un meme que era Cake or Cringe. No sé Tenemos si... que mostrarle esta agua, le tenemos que mostrar esta agua al Taki y al Ethan y se van a ir en pálida. sí, el Ethan yo creo que ya lo sabe, porque el Ethan es bastante Sí, iluminado. bueno, estaba hablando con él el otro día y me dijo, como le dije, what does 4 mean, one, for you? Y me dijo como sobre algo de The Book of the Dead y toda esa weá. Deep Eh, shit. sí, yo creo que deberíamos terminar acá, porque Sí, ya llevamos una hora y media. entonces en resumen, resumimos. Entonces, ahora, eh, básicamente para llegar a la tercera fase, primero para salir de la primera fase, acepta la realidad como es, por la verdad, acéptalo, A través de Red Pill o de a través otra... de otra forma positiva, para no hundirte en la oscuridad. Sí. Cuidado con mirar mucho a la oscuridad, acéptalo, Hay que entender la oscuridad. hay que entenderlo, pero no te metes tanto en la oscuridad, porque como dijo Nietzsche, cuidado con pelear monstruos, porque al mirar en el abismo por una cierta cantidad de tiempo, el abismo te va a mirar hacia ti de vuelta. Entonces, está bien aceptarlo, tenlo en tu presencia, tenlo en mente, pero después busca la positividad de fuera de eso, como mejorarte a ti mismo, trabajar en ti mismo. Uno de los factores principales de lograr todo es armarte físicamente bien, levantar pesa, comer bien, educarte. Esos son los principales. Entonces, como ármate a ti mismo, arma poder, encuentra felicidad, encuentra la positividad del mundo, encuentra el valor del mundo, de la vida, encuentra el valor de la vida. Y cuando ya lo encuentres dentro de ti mismo, como cuando tú encuentres la belleza en ti mismo, ahí vas a poder trascender a Dios. Vas a matar a Dios, tú vas a convertirte en Dios, o si eres una mujer, tú vas a encontrar Dios, porque también estábamos hablando de las mujeres, también de los doomers, mujeres, como ellas pueden salvarse. Para el hombre, convertirse en Dios, y la mujer encontrar a Dios. Y ahí vas a poder spread, ¿cómo se dice spread en español? Expandir. Expandir la belleza tuya hacia el mundo. Eso, eso es la esencia de Dios. Antes de No hay nada terminar, agregable. antes de terminar hay que decir que nosotros somos dos amigos teniendo una conversación y que no tenemos idea de lo que estamos hablando. Somos idiotas y no somos irresponsables de lo que hablamos y que vale pico lo que hablamos, fuck you niggas. Somos totalmente incapacitados. Somos inválidos. Sí, inválidos son, vegetales mentalmente. De hecho, somos idiotas. No deberían escuchar nada, literalmente. No se lo tomen en serio esto, de verdad. Porque es irónico, es todo irónico. Todo para Todo, no sé, todo quitarle, para darle energía a Keck. sí, a Gekyu. Oye, Gekyu. Ah, fuck me, one. Por favor, fuck my life, one. Ya, hasta el próximo podcast. Chao.